Estás escuchando Vivir Rodando. El Festival de Cine de Alcalá de Henares, Alcine, es uno de los grandes clásicos entre los cientos y cientos de festivales de cine que hay en España. Además de ser un clásico, también es uno de los que más ha aportado en descubrir nuevos talentos y nuevas formas de explorar el audiovisual. A su clásica selección de cortos se han unido miradas a ese cine español que comenzó a asomar en la pasada década, con innovación, una mirada abierta y sentido del humor. Todo esto se ha potenciado con la llegada el año pasado de Pedro Toro como director artístico del cine. Él fue responsable de Pantalla Cero, la sección del cine que dio un hueco a nuevos creadores, desde muchos ámbitos, uno de ellos el low cost. La 52 edición de Alcine ya va a llegar, del 2 al 12 de noviembre, con un menú tan apetecible que incluye nombres como Pedro Almodóvar, Santiago Lorenzo, Lorena Iglesias, Elena Pozuelo, pases con música de Hiperpotamus, del Imhotep de Julian Henderson, pases misteriosos de La desconocida de Pablo Maqueda, o maravillas como El Gran Lebowski en una bolera. En este programa de VR está Pedro Toro, director artístico de Alcine, para conocer cómo se puede programar un festival de cine de los de toda la vida, mezclando miradas y experiencias nuevas. Pues tenemos el placer de tener a Pedro Toro, director artístico de Alcine. Hola Pedro. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? Me gustaría saber cómo ha sido tu relación con el Festival del Cine de Alcalá de Henares, con Alcine. Tú fuiste el impulsor de esa Pantalla Cero, como he dicho en la introducción, pero llevas muchos años vinculado al festival. Vale, pues bueno, yo mi relación con Alcine como persona que se ha criado en la ciudad de Alcalá de Henares, y cualquier persona menor de 53 años, pues el festival es una cosa que siempre ha estado ahí, ¿no? Crecer en una localidad relativamente pequeña, porque, o sea, sobre todo como ciudad aledaña a Madrid, pero bueno, Alcalá es una ciudad grande, pero que la que tiene siempre la presencia de algo como un festival que siempre pues estaban allí los carteles, estaban allí la información. Entonces, mi primera relación con el festival es a través bueno, aparte de verlo, de saber que era una cosa que existía, la primera vez que asisto es cuando yo estoy en el instituto y empiezo a asistir a ediciones porque era como ir al cine gratis. Yo me crié delante de unos multicines de barrio, que como casi todos los multicines ya no existen hoy. Entonces yo iba mucho al cine, me gustaba mucho el cine, pero claro, al cine comercial de estreno que tenía delante de mi casa. Pero cuando de repente veo que hay una cosa que se llama Festival de Cine y al cual, por lo visto, me puedo incluso acreditar para ir a ver cosas gratis, a ver películas gratis sin saber especialmente lo que era un cortometraje, pues decido acreditarme como periodista cinematográfico del periódico de mi instituto, de la revista Compluteca se llamaba, y es cuando empiezo a cubrir y hacer secciones y pequeñas reseñas de los cortos que allí había. Esto coincide pues en esta época, no tanto esa época dorada, por así decirlo, o incluso por ser técnicos, la década prodigiosa que llamó el festival al cortometraje de los 90, ¿no? En la cual de repente pues el corto era una cosa cool. Yo empiezo... Sí, salían los informativos, había programas de televisión dedicados al cortometraje, estaba en la 2, en Canal Plus, y de repente, o sea, eso como las cosas oficiales, ¿no? Y Alcalá, por ejemplo, pues venía a la tele y venía, no sé, había programas específicos que se grababan allí para el festival y tal, más luego toda la escena, pues un poco también underground de otros cortos, pues más macarras, más de serie B, que yo pues en aquel momento que era como un adolescente y me gustaba como el cine de terror y esas cosas, pues era también como muy, muy tentador. Entonces digamos que yo entro como espectador en el cortometraje en la generación un poco a caballo entre esos primeros cortos de Alex de la Iglesia, de Julio Medem, de todo esto,
y, digamos, la generación de Vigalondo, Coveaga, o sea, cuando llega esa generación yo ya estoy como hasta arriba metido como espectador en el mundo del cortometraje, porque a raíz de que entro allí como espectador al festival y descubro pues muchos cortos sobre todo en aquel momento lo que me interesaba, que era género fantástico, pues me vuelve loco y no dejo de ir a todo lo que puedo. De aquí hay un salto a cuando yo empiezo a colaborar con el festival, que es precisamente gracias a esa afición al terror. Yo ya con una asociación, con un colectivo de amigos que teníamos allí en la ciudad, habíamos empezado años atrás a hacer un pequeño festival de cine fantástico y de terror, y llega un momento en el que, bueno, pues nos parece que tiene sentido tocar a la puerta del festival a colaborar. Empezamos a colaborar y luego yo ya, cuando empiezo a hacer mis estudios, que estudio comunicación audiovisual y luego producción, en un ciclo formativo de producción en Porta Bonita, que es un instituto público de formación profesional en audiovisual en Madrid, pues se me ocurre una cosa, que es hacer un encuentro llamado en aquel momento Cine sin un duro, acogiendo a toda esa primerísima, por así decirlo, generación de cineastas en digital. Hablo concretamente de 2 largometrajes que fueron Smoking Room y La Fiesta, que son de los... Yo recuerdo estar en una Semana Santa o por ahí en mi casa del pueblo y ver un reportaje del Festival de Málaga donde hablaban de esta película y digo, uy, esto cómo que es y esto está hecho así con una cámara de vídeo y tal y no sé qué, me interesan, ¿no? Y se lo propuse al sitio donde estudiaba, allá a mi instituto, me dijeron que no. Y se lo propuse al festival, a los que conocía, pues de convencerles para que me dejasen meter a 15 chavales maquillados de zombies en el teatro para que asustasen al público a la salida de una proyección, de que eso de hablar del cine sin un duro y del cine de bajo presupuesto, más allá del terror y de la serie B y este nuevo cine digital, pues era una cosa que podía tener sentido y que por lo menos yo como espectador me hubiese gustado ver, ¿no? Y como estudiante de audiovisuales me hubiese gustado ver. Y la respuesta del festival no fue solamente sí, de Luis Mariano González, del director en aquel momento, no fue solamente sí, sino fue ¿cuánto quieres cobrar? ¿No? Entonces, en aquel momento, con 18, 19 años que tenía, no se me ocurría que eso fuese una cosa, ya me parecía como alucinante que fuesen a hacerlo y que me fuesen a dar dinero para pagar a la gente que viniese y tal, ¿no? Entonces, bueno, ahí empieza una relación que eso salió muy bien, se fue repitiendo estas jornadas presupuesto cero, que luego dieron pie a Pantalla Cero, que es a lo que creo que te referías, porque Pantalla Abierta sí que era la sección de largometrajes, sobre todo óperas prima, que llevaban en el festival, empieza en los años 80, que es la pequeña sección de largos que siempre ha tenido al cine, pese a estar muy, muy centrado en el cortometraje. Y llega un momento, además, también lo cuento siempre así, porque fue como muy, muy, muy evidente. Yo estas jornadas las hacía en un salón de actos de un centro cultural de allí, ¿no? Del antiguo Hospital de Santa María la Rica, donde se siguen haciendo un poco las actividades formativas del festival. Salón de actos con su pantalla, con sus micros, normal, ¿no? Y ahí yo pasaba películas, pasé películas de Juan Cavestani, pasé películas, o sea, los directores que venían, cuando venían con una peli o con algo, pues la proyectábamos, ¿no? En un proyector, pues de salón de actos. En el momento que pasamos allí Diamond Flash y se nos llenó la sala de gente que no eran estudiantes de cine, que venían a ver una cosa, a ver si ellos también aprendían cómo hacer sus cortos y sus cosas, sino que venía, entre comillas, público, ¿no? O sea, público de sala, fue cuando dije, vale, pues, o sea, ya hay el suficiente número de películas de estas características, con una calidad y con unas aspiraciones y con un acabado, que estamos hablando de otra cosa, ¿no? Y que estamos hablando de un movimiento nuevo y que merece la misma consideración, aunque sean películas autoproducidas y demás, que el resto de largometrajes más industriales que pasamos en el festival. Y ahí es cuando nace Pantalla Cero, que es una sección de largometrajes independientes o de bajo presupuesto. Bueno, tú que has escrito un montón de páginas sobre esto, ya sabes que la manera de nombrarlo es infinita y en ningún caso adecuada, porque siempre metes la pata por algún lado. Pero bueno, así fue más o menos el trayecto.
Y luego también en paralelo, pues yo he seguido haciendo cosas con el festival, entre en los equipos de selección y programación de los cortometrajes, también haciendo comisaría de exposiciones. O sea, llegó un momento que hacía muchísimas cosas, las galas también, la dirección de las galas, un montón de cosas, con lo cual más o menos cuando Luis Mariano se plantea que cree que es necesario que la dirección la coja otra persona para que haya un poco de renovación y también nuevas voces y nuevas ideas, poco la propuesta surge de manera natural. Mi hermano, fuisteis pioneros en poner estas películas autoproducidas, de bajo o nulo presupuesto, que otros festivales no ponían o no querían. Bueno, me alegro que lo veas así. Sí que es cierto que también, o sea, hubo un momento en el que estaba como de moda y estaba en todos los sitios y de repente como que todos los festivales, o muchos festivales, ¿no? Querían como tener esto, pero luego yo también por relaciones personales y de amistad y de tal que he tenido con varios de estos directores y directoras, pues al final era un poco como que sí, que vale, que te ponían, pero te ponían como en el último rincón de la parrilla, un jueves por la mañana y encima te tenías que pagar el alojamiento allí porque tal, no sé qué, y o sea, es decir, que ya te habías gastado un montón de dinero de tu bolsillo en hacer una película y encima te tenías que gastar más simplemente en ir a verla, ¿no? En poder verla y a la vez, claro, estabas como loco porque, joder, la gente que hacía este tipo de películas, el nivel de pasión y compromiso es altísimo, ¿no? Entonces, verte reconocido por un festival de renombre, pues era muy, muy potente. Nosotros, humildemente, desde nuestra mayor o menor trayectoria, sí que entendíamos que, vamos, o al menos yo lo entendí, que el trato y la dignidad para estas películas tenía que ser el mismo que teníamos nosotros para el resto de largometrajes industriales, ¿no? Y comerciales. Esto es complicado también porque al final, por nuestra parrilla de programación, competían en horarios, tal. A veces era un poquito más difícil como llegar a un público que sí que es cierto, que además, pues eso, Alcalá es un festival que creo que una de sus bazas es que gran parte del público es el público de la ciudad, ¿no? Es decir, es un público que lleva apoyando al festival mucha gente, pues prácticamente toda su vida, ¿no? Y que siente mucho cariño por el festival, entonces a veces les estabas lanzando unas propuestas quizá un poco duras para algunas cosas y bueno, pues había como que equilibrar, pero desde luego sí que la propuesta siempre fue esa, como darles todo el reconocimiento posible a una cosa que sentíamos que además estábamos recogiendo en tiempo real, ¿no? Y que era una cosa que bueno, no sé si tuvimos el acierto o no de verlo un momento en su germen, ¿no? Y poder, incluso también, bueno, ahora digo, lo cuento todo el rato porque este año publicamos un libro sobre los 50 años del festival, sobre la historia del cine y parte de las cosas que se recogen en el libro sobre esto, ¿no? Entonces, como tengo la cabeza un poco loca de haber hecho las correcciones, todo ese tipo de locuras que cuando te metes no solo a hacer el festival, sino a editar un libro, pues lo tengo así como un poco incrustado en la cabeza, ¿no? Pero nosotros, por ejemplo, cuando ponemos el señor, y esto es un plural majestático porque soy yo el que dispongo de barcos y le flipa y era como yo conocía a Cavestani de hacer Borja Maripocholo y hacer cosas de teatro y de repente veo a este señor, a hacer sobre todo Gente de mala calidad, que es una comedia que reivindico mucho. Hay que decir que Gente de mala calidad cumple 15 años este 2023 y fue ese pistoletazo de salida de muchas cosas y entre otras de ese cine que ha hecho y hace Juan Cavestani. Hombre, sí, ahora me da mucha pena enterarme de este aniversario y no haber hecho algo con eso, porque creo que es una película que hay que reivindicar. Total, es el gran hackeo que hizo él a este mundo de comedia española que se puso tan de moda en aquel momento, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso, que recuerdo también de haber hecho pases a lo loco con muy poca respuesta de público, ¿no? Entonces fue como, vale, venga, vamos a sentarnos, vamos a intentar pensar qué es esto, cómo es la mejor manera de contarlo y bueno, y lo que entendimos fue que la mejor manera era no ponerlo eso en ningún rincón, sino si creemos que estas son grandes películas, ponerlas en el sitio donde modestamente nuestro festival pone las grandes películas, los grandes largometrajes, ¿no? Hay otro debate.
Un festival tan innovador como el cine puede tener un problema, que es que ante la gran oferta que tiene, la sección de cortos quede algo oculta, una sección que no deja de ser la piedra angular de este festival. ¿Cómo hacéis para que esto no pase? Me gusta mucho que hables de piedras porque además quien haya visto nuestra imagen en esta nueva etapa, las piedras están everywhere. A ver, nosotros creo que se tuvo el acierto en algún momento de la historia de no ser nominativamente festival de cortometraje, ¿no? Es decir, al final es Festival de Cine de Alcalá de Henares, Comunidad de Madrid. Entonces, dentro de ese gran paraguas que es el cine, nosotros en nuestras secciones oficiales están especializadas en corto, ¿no? Además, creo que con un nivel y con un... O sea, para nosotros es el trabajo principal. O sea, las secciones competitivas son 3, pero pantalla abierta, que es la sección de largos, este año compiten 7 largometrajes, pero en cortometrajes compiten más de 50 películas. Entonces, para nosotros es nuestra sección oficial del festival, el motor del festival es el cortometraje. En ese sentido, además, también pues somos un festival que califica los Oscar, que califica los Goya, es decir, que internacionalmente está muy reconocido, ¿no? Formamos parte de varias redes europeas, internacionales, de apoyo al cortometraje, donde nuestras compañeras siempre son eso, el Festival de Cortos de Bruselas, el Festival de Cortometrajes de no sé dónde, porque en esa misma ciudad hay ya un festival de cine, ¿no? Entre comillas, un festival de largos. Nosotros, al estar en un sitio que no es una capital, como es Alcalá de Henares, pues nos podemos permitir esa cosa de aspirar al cine total, ¿no? Por así decirlo. Y en ese sentido, sí que la programación intenta llegar a todo tipo de públicos de todas las maneras posibles, pero sin embargo igual habrá unas 150 películas en la programación, de las cuales pues 140 son cortos, o sea que aparte de las secciones oficiales, pues las secciones que hay como temáticas, ¿no? Donde mezclamos el cine con poesía en vivo o con comedia, o las secciones educativas, que es una cosa que pasa un poquito bajo radar, pero este año son 11.000 solicitudes las que hemos recibido para participar, y son jóvenes de institutos, de colegios, de escuelas de idiomas que van a ver programas de cortometraje. Hacemos un proyecto muy chulo en la prisión también, en 2 de las prisiones de Alcalá, donde llevamos el cine a la prisión y lo llevamos en forma de corto también. Es decir, que nuestra apuesta fundamental es por el corto, y de hecho también dentro del mundo de los festivales de cortos nos tienen como un poco de miedo, porque es como, ostras, es que entrar en Alcalá es muy difícil, hacer no sé qué, tal, y entonces, bueno, pues al final recibimos una cantidad altísima de películas, y en lo que más tiempo dedicamos es eso, es a poder visionar, programar y centrarnos en el cine corto. El festival arriesga haciendo cosas muy innovadoras. Aunque el festival puede recibir a gente de muchos sitios, principalmente de Madrid por su cercanía, ¿cómo recibe la gente de Alcalá estas propuestas? Pues yo creo que bastante bien, en realidad. O sea, creo que el público o sea, por un lado, el público más festivalero ya nos conoce y sabe lo que se puede encontrar y qué tipo de festivales es al cine, más o menos. Y luego el público, digamos, más generalista, que como digo suele ser gente bien de la ciudad, bien de la comarca, o pues incluso de Guadalajara, Azuqueca, o sea, un poco de las ciudades limítrofes, ¿no? Porque, bueno, al final estar en la Comunidad de Madrid es una bendición y una condena, ¿no? Estás como muy cerca, pero luego también te absorbe toda la vorágine de oferta cultural de la ciudad, y bueno, si tienes a 4 millones o a 7 millones de personas flotando por allí, pero claro, también con un nivel de oferta al que es difícil, con el que es difícil competir, ¿no? Pero sobre todo aproximadamente el 60% de nuestro público es público de la ciudad. Entonces es un público que ya confía en el festival, lo conoce desde hace muchos años, y yo creo que puedo hacer extensible al público o al menos la filosofía que yo llevo, que ha sido una filosofía mía también, ¿no? Que es que creo que hay que apelar tanto al espectador que acude al festival como puro ocio, es decir, que termina de trabajar y quiere ir a ver
algo, quiere hacer algo cultural y decide ir a ver un pase de cortometrajes o a ver un largo o lo que sea. Y entonces, pues también tienes como que ser sensible con eso, ¿no? Y que yo intento, por ejemplo, que a la hora de programar los pases de los cortos, hay un poco como de todo, ¿no? Es decir, haya más, como dicen estos los americanos, people pleasers, como películas, digo, venga, pues que esa, porque ha habido otros momentos que hemos tenido programas como, y de hecho este año pues hay un programa que es un poquito más áspero, ¿no? Pero bueno, que por lo menos digas, mira, pues me he visto 4 o 5 pelis y, ostras, esta me ha parecido un poco más dura, esta, ostras, pues interesante, pero esto no me ha quedado muy claro. Y no, y con esta me ha encantado porque es como una historia clásica del bien contra el mal o de amor o de no sé qué, ¿no? Como una cosa que te llene y que sea potente, o es una comedia y me he partido de risa, bueno, como intentar que esté como equilibrado, ¿no? Y que por lo menos cada espectador salga con algo, pero también pensar mucho en esa espectadora, ese espectador que está en una ciudad más pequeña, que quizá no tiene, aunque hoy en día está esta cosa de que tenemos mucha accesibilidad a la cultura y demás, y obviamente estamos al lado de la capital y todos los que hemos tenido quizá pues ciertas inquietudes, pues siempre tienes Madrid al lado y demás, pero bueno, que sin moverte de tu ciudad tengas acceso a contenidos, pues no sé si vanguardia es la palabra, pero bueno, como más originales o más difíciles de encontrar en otros lugares, o que realmente como que te vuelven un poco la cabeza, ¿no? Y yo creo que todos los que nos hemos criado en la ciudad y luego hemos terminado dedicándonos un poco al arte o a la creatividad, o nos interesan estos temas, es porque seguramente en algún momento vimos alguna película o alguna cosa que nos voló la cabeza y dijo, esto no se parece a nada de lo que yo había visto antes, ¿no? Y me interesa mucho más. Te pongo un ejemplo concreto. Un chico que nos escribió hace poco un email y nos dijo, mira, yo soy de aquí de toda la vida, tal, no sé qué. Me fui de un chaval de 20 y pocos, ¿no? Me fui de Erasmus, estuve en Estambul, en la universidad, y ahí conocí a un profesor que montaba un festival de cine en la universidad, súper entusiasta, consiguió que viniese Gaspar Noé, estuvimos con él, tal, no sé qué, luego estuve trabajando en Berlín, y luego de repente como pum, termino en Alcalá de Henares, en casa de mis padres, tal, no sé qué, y de repente, según llego, digo, esto va a ser un rollo, y de repente veo, pues eso, la gráfica del festival, veo que el concierto inaugural es Rufus the Firefly, veo los programas tal, no sé qué, y era como, no pensaba que esto pudiese pasar en mi ciudad, yo pensaba que para ver esto pues tenía que estar en Madrid, en Barcelona o en Berlín, ¿no? Que es de donde vengo. Entonces, bueno, como siempre, modestamente y además con unas capacidades muy limitadas, porque, bueno, yo creo que también es un festival que son 10 días de festival, que son muchos días en el que todos los días pasan cosas y que encima se extiende luego a otras secciones, a otras fechas y tal. O sea, de que hay mucha oferta, pero bueno, intentamos dentro de todo eso como complacer un poco a esos dos tipos, vamos, o a un poco las dos vertientes, ¿no? Que incluso tú vayas a ver una cosa como tranquila, en plan de, o me ha dicho mi amigo que le acompaña a ver una cosa de cortos, venga, pues voy. Y de repente salgas con la cabeza loca y al revés, ¿no? ¿Y cómo se involucra o involucráis a la gente de Alcalá de Henares directamente en el festival? Porque con ciudades más grandes como San Sebastián o Berlín, aunque sean festivales más grandes, es más complicado involucrar a la gente. Pero con Alcalá es necesaria esta cercanía del festival con la gente de la ciudad. Sí, eso también es una cosa a la que hemos hecho mucho hincapié este año, ¿no? Bueno, una de las cosas que yo me propongo cuando entro es trabajar mucho los públicos. Sí que el festival, como creo que casi todos, o sea, con cualquier persona que se dedique a la gestión cultural, te podrá decir, ¿no? Estas cosas como del el envejecimiento de la audiencia, cómo llegamos a los jóvenes, toda esta cosa, están todo el rato con el run run es constante, ¿no? Pero sí que es cierto que tal y como yo me planteo un poco las cosas, que vengo también de pues un poco de la cultura del underground, ¿no? Pues claro, a mí me gustan las películas de pantalla cero porque vengo también un poco de esa cultura y de la autogestión y de hacer todo este tipo de cosas. Entonces sí que es como, ostras, pues es que tenemos que conocer a la audiencia y hay una manera que tenemos que ser como más abiertos y que lo sientan
más nuestro, ¿no? Y el año pasado tuvimos la suerte de que nos visitó Javier Cámara y cuando, hablando de sus fotografías porque también eso es como una cosa que estamos probando y que creo que es chula, que es como intentar apelar a nombres más ampliamente conocidos, ¿no? Pero desde facetas poco conocidas, ¿no? Entonces, como vale, te invitamos a Javier Cámara, pero no como actor, sino como fotógrafo, ¿no? O como director, que además pues, ha demostrado ser un director, de momento solamente en su serie, en Vamos Juan, alucinante, ¿no? Y es como, venga, pues queremos que vengas a hablarnos de esto, ¿no? Y él vino, fue encantador, y en un momento dado que le pillamos así como, venga, di unas palabras, pues digo, mira, vengo encantado del cine, yo es que ya me habéis pillado, ya soy al cinéfilo, ¿no? Y ese juego de palabras tan sencillo y obvio y a la vez tan absolutamente redondo nos iluminó un poco y este año hemos creado como el espacio al cinéfilo, ¿no? O toda la gente que apoya el festival y que antes eran como jurados del público, todo ese tipo de cosas, los hemos unificado en esta figura del cinéfilo, de la cinéfila, y es una manera también, es un espacio que nosotros les abrimos como para que tengan línea directa con nosotros, ¿no? Y es muy bonito decir, venga, pues vamos a ver esta película y luego nos vamos a tomar todos una cerveza en este sitio, ¿no? Y que bueno, pues tengas 30, 40 personas que te siguen allí y poder charlar con ellos y que te digan, oye, pues esto me ha gustado, pues esto no, pues esto que has dicho está mal porque en realidad yo ya estaba en el año 87 cuando hiciste no sé qué y eso no fue así. Bueno, ese tipo de interacción tan directa y que luego es gente, pues eso, que en una ciudad del tamaño de Alcalá, pues luego te puedes encontrar con ellos en la calle, en otras cosas y tal, pues yo creo que tiene mucho valor y que hacen sobre todo eso, que sientan el festival como suyo, que creo que es una de nuestras grandes potencias. Este año el cine tiene uno de los mejores programas que se puede ver en cualquier festival que se vaya a hacer este año en España. Una serie de nombres espectaculares, pero me gustaría empezar por el más grande, que no va a ser Pedro Almodóvar, que luego hablaremos de él, y que va a acudir al festival. Obviamente estoy hablando de Santiago Lorenzo, escritor, tanto de culto como de éxito, y director de cine de culto. Cada vez somos más los lorencistas. ¿Qué nos vamos a poder encontrar en el cine con respecto a la obra de Santiago Lorenzo? Bueno, pues yo creo que a ver, si eres lorencista allá donde estés, creo que de aquí al 10 de noviembre que va a estar, tienes que buscarte la vida para venir a ver la exposición. Porque es una cosa que vamos, estas cosas también, pido perdón por el madrileño centrismo, pero es una cosa que parece que si no han pasado, en la meseta, no han pasado, ¿no? Pero bueno, sí que es una exposición que recoge en su mayor parte, es decir, el 80%, es una exposición que hizo Santiago que se llamaba Juguetería, que es una exposición que estuvo en Valladolid y en San Sebastián hace pues casi 10 años y que recoge el material de dirección de arte y esos pequeños mobiliarios y objetos que creaba Santiago para sus películas, que para quien no conozca la obra de Santiago como cineasta, no está muy accesible, pero la pieza fundamental que es Mamá es boba está en Filmin y creo que resume hacia adelante y hacia detrás pues todo lo que es ese universo, esos trampantojos, esas cosas como de dirección de arte loquísima que hacía, pues eso se va a poder ver y es una cosa que ya digo que se ha podido ver como durante muy poco tiempo eso, y hace un montón en dos ciudades, en San Sebastián y en Valladolid, y lo vamos a tener aquí. Le sumamos una sala de proyección con todos sus cortos, que son alucinantes. Yo la obra de Santiago, mi primer contacto es con Manualidades, que es un cortometraje que ganó en Alcalá en su momento, es del 91, me parece, que se hablo de memoria, igual me equivoco. Y que es claro, hoy lo veríamos y lo relacionaríamos pues con La Hora Chanante, o yo... si alguien era fan también de La Hora Chanante y recuerda esos sketches que hacía Raúl Cimas de un director de teatro enajenado que terminaba dirigiendo belenes vivientes y obras de teatro escolares, pues esto como de ese grupo, es de un grupo de niños ultracinéfilos en un colegio, pero muy extremo, porque hay un asesinato de otro niño de por medio, bueno, una cosa muy alucinante que yo lo vi y dije, pero ¿esto qué es? También hecho como eso, con muy pocos recursos y demás. Y claro, cuando de repente nos llega el Santiago Lorenzo
de Los Millones, de Los Asquerosos, ¿no? De Tostonazo ahora, que es todo un canto al cine y además a ese tipo de cine, ¿no? Y demás, pues claro, alucinamos. Y yo ya intenté en su momento, cuando descubrí que existía esta exposición, traerlo, y ahora además, bueno, pues con él he tratado varias veces y la verdad es que es una persona encantadora y nos una relación muy bonita, y fue como, mira, esto hay que hacerlo ya, ¿no? Porque además, digo, ha salido Tostonazo, va de este tema, digo, es el momento, y la verdad es que ha sido una gozada, porque tenemos eso y lo hemos hecho otra parte también, que es nueva, que hemos hecho para esta edición, que, digamos, hace un poco el vínculo de su obra cinematográfica con su obra literaria. Entonces, todos los que conozcan a Lorenzo por Los Asquerosos y por sus novelas, tenemos ahí bastante material también, desde bocetos de las portadas, tenemos el podcast, ahora que entiendo que si estáis escuchando esto es porque os interesa el formato podcast, pues la adaptación que se hizo también de Los Asquerosos, que está disponible en Sonora y se va a poder escuchar allí también, es decir, como un montón de cositas. Y luego, bueno, pues Santi va a estar por allí también para hablarnos un poco de su vida y obra. O sea que para mí ha sido como un juguete, hablando de juguetería, ¿no? Como bueno, una oportunidad preciosa poder crear y montar la exposición con él. Y Pedro, déjame tener esperanzas, porque si Víctor Erice ha vuelto este año, déjame creer que el Santiago Lorenzo, director de cine, puede volver en algún momento. Sí, bueno, yo creo además que el Tostonazo ya él como que hace las paces un poco con esto, y de hecho yo cuando hablé con él tenía como un poco de miedo de oye, con esto, ¿qué tal? Porque es el festival de cine, tal, y fue totalmente sí, a tope, y ponemos los cortos y no sé qué y no sé cuántos, o sea que bien, él, yo creo que está reconciliado con su cine. También yo creo que él vive muy cómodo, como vive ahora, y otra cosa es que le apetezca meterse en follones, pero... Vamos con la otra gran actividad del cine, que es la proyección de esa futura película de culto de un director ya de culto, como es Julian Henson, que es Imhotep, con música de Hippopotamus. ¿Qué nos vamos a encontrar con esta proyección tan especial de Imhotep? Sí, eso es Imhotep, el musical, que es una cosa que nos hacía muchísima gracia, porque, bueno, tiene una parte como de sorpresa y de un pequeño mecanismo que creo que no conviene desvelar. Pero bueno, Imhotep, para quien no lo conozca, es una película que no tiene diálogos. Entonces, todo el trabajo sonoro de la película se sustenta en la música, que es una banda sonora de Jorge Rescudero, Hippopotamus, que bajo el nombre de Hippopotamus tenía un proyecto muy concreto que era de música puramente hecha con la voz, a base de loops, de pedaleras, de repeticiones. Entonces, ni siquiera a él le dejó Julián utilizar su voz. Era como es el músico que hace música solo con la voz, hace la banda sonora de una película sin voz, pero es que él tampoco va a usar la voz. Entonces, bueno, la música es muy, muy particular, y tener la oportunidad de ver eso ensamblado, bueno, creo que es bastante chulo. No le quitamos méritos a los pases de cine mudo con música. De hecho, ya hemos hecho, el año pasado hicimos una cosa súper bonita con Quique Bazoliver, también sobre Berlín, Sinfonía de una ciudad, y hay proyectos muy, muy chulos con eso. Pero bueno, aquí nos apetecía también darnos un poco el lujo. Además, entra dentro de una sección que se llama Short Music, que empecé a hacer yo. Claro, yo ahora estoy poco a poco en un proceso de que el Pedro Toro, director artístico del festival, se vaya despidiendo del Pedro Toro programador y que hacía todas esas locuras, ¿no? Porque al final, claro, termino haciendo todo a la vez, y así estoy un poco desvariando ahora mismo en el podcast, ¿no? Pero bueno, sí que como intentar también ese plan de, bueno, pues yo cuando he tenido la oportunidad, se me han ocurrido estas cosas, y el festival me da la oportunidad de llevarlas a cabo. Short Music era un formato, o es un formato, en el que intentamos aplicar un poco la filosofía del cortometraje a la música, ¿no? Entonces siempre son proyectos, son 3 conciertos de media hora, y de proyectos pues siempre como de 1 o 2 artistas en escena, más experimentales, ¿no? Como más así. Y aquí era como, bueno, pues es el 10º aniversario. Yo no sé si el año que viene ya pues me apetecerá hacerlo, o vendrá alguien con otra propuesta, y entonces seré yo quien tenga que dar entrada a nuevas propuestas, que sería lo ideal, ¿no? Que vengan los
los futuribles programadores y tal a proponer cosas. Y entonces era como, bueno, pues por lo que pueda pasar vamos a despedirnos con el gustazo de poner un largo como es, o sea, como de incluso llevarnos la contraria todo el rato, ¿no? Y que Short Music lo hagamos esta vez pues con un largometraje, ¿no? Antes se ha hablado de los lorencistas. También están los lorenistas, los fans de Lorena Iglesias, que cada vez son o somos más. Lorena Iglesias va a estar en el cine. ¿Qué presencia va a tener Lorena Iglesias en el cine? ¿Qué presencia va a tener Elena Pozuelo? ¿Qué son las raras? ¿Qué nos vamos a encontrar? Pues mira, esto viene de un formato que también empecé a hacer hace ya bastante tiempo, en el que había una noche como de cortos de comedia, entonces a mí que me gusta mucho el stand-up, pues empecemos como a meter cómicos, ¿no? Entonces eran como bloques de comedia entre corto y corto, ¿no? Y bueno, pues salían cosas curiosas, ha pasado mucha gente también, como gente que estaba empezando en la comedia en su momento, pues yo qué sé, Susi Caramelo, Valeria Ross, por ejemplo, ¿no? Pasaron por allí. Y ya el año pasado esto tenía muchos nombres, eran nombres muy raros, ha habido como un proceso también como de intentar limar un poco la identidad del festival y que cada sección más o menos se entienda por sí misma. Entonces esto eran como las noches golfas y lo llamamos las golfas. Y hubo una compañera de programación que propuso que por qué no hacíamos un cabaret, también con comedia, pero con burlesque y con drag y con no sé qué. Y dije, perfecto, eso, genial. Y buscamos que los cortos también tuviesen un poco pues esa filosofía. Se pusieron incluso cosas de Peter Strickland, de cortos internacionales, un rollo así también como muy queer, todo. Y vamos, sí, quedó bastante chulo. Y este año, dándole una vuelta, era como, ostras, digo, se me vino a la cabeza como la idea de hacer un poco como de siempre en esa línea de además de cortometrajes de género y de género, por así decirlo, ¿no? Es decir, cortometrajes como de géneros populares, de comedia, de terror, de tal, que normalmente además están asociados a miradas masculinas, pues buscar aquellos cortos que cuentan esos mismos temas con esa irreverencia y con ese macarrismo, pero desde una mirada femenina. Entonces me vino a la cabeza como un poco pues esos estigmas, ¿no? Que muchas veces caen sobre las mujeres, ¿no? Pues eso, de las golfas, las raras, las malas, ¿no? Si no eres una buena mujer, ¿no? Como se supone que hay, ¿no? Entonces me hacía gracia como de ir haciendo estos pequeños ciclos y con las raras apelando un poco a esa cuestión de la comedia absurda y demás, pues claro, Lorena Iglesias era impepinable, ¿no? Que decir, de una de las cómicas y creadoras ahora mismo en España, con un universo propio más amplio, personal e intransferible, ¿no? Que incluso cuando colaboraba con Jennison en Canódromo Abandonado ya tenían esa estética y poética muy particular, pero es que cada uno por separado ha demostrado que bueno, que sí, que unidos se hace la fuerza, pero en este caso creo que separados se han multiplicado, ¿no? Sus universos y sus propuestas. Entonces, vamos, fue el primer nombre que estaba ahí. Además, yo soy muy asiduo al Necroshow, al show que hace en Madrid, y sabía que, bueno, que la propuesta de estar en un teatro de repente y de darles como vía libre a poder hacer un poco lo que quisieran, nos iban a proponer alguna cosa particular, porque el siguiente nombre que me vino a la cabeza es Elena Pozuelo, ¿no? Que también es una cómica pues de otra generación, más joven y tal, que lleva menos tiempo, pero que ha demostrado también pues llevar en los genes un amor por la diferencia y por el punto de vista personal y por la manera de hacer las cosas distintas. Yo la he visto en Opens haciendo bailes regionales, ¿no? Y haciendo cosas así, y siendo una persona pues, que está muy metida también en el mundo de la comedia más mainstream. Ella trabaja en La Resistencia y en cosas así. Podría haber ido por un camino pues mucho más cómodo, ¿no? Y sin embargo pues ha decidido tal. Y sé que ellas eran amigas y que habían colaborado, pero que nunca habían hecho nada juntas, así que la propuesta fue, oye, si os damos un escenario, unos cortos y un poco de dinero, ¿qué se os ocurre? Y bueno, y el resultado se va a ver ahí por primera vez, porque además ni siquiera yo lo he visto, o sea que yo creo que va a ser muy interesante. Y vamos con dos pases muy especiales de dos películas. Una que es un clásico y otra que aspira a ser un clásico o casi una película de culto. Empecemos por la película española, que es La desconocida de Pablo Maqueda, una película que está teniendo muchísimo éxito en filming, además de por su pase en cines.
Quizá uno piense que ya ha visto La Desconocida y se la puede saltar dentro del programa del cine, pero que no lo haga, porque va a ser un pase bastante especial de la película de Pablo Maqueda. ¿Cómo va a ser este pase especial de la película de Pablo? Bueno, esto forma parte también de otra idea que sacamos el año pasado, que se llama el cine oculto, y que un poco, la idea era llevar un poco, también nuevamente, pues con nuestros medios y nuestras cosas, este concepto de secret cinema, bueno, en este caso al cortometraje o al tipo de películas que puedan tener cabida en el festival, ¿no? Entonces, lo que hacemos es proponer un pase expandido, por así decirlo, de las películas en una localización secreta, ¿no? En una localización site specific, como dirían, es decir, la proyección está pensada para proyectarse en ese lugar y no en ningún otro, y lo que queremos ofrecer al espectador es una manera única de ver la película, tanto si ya la has visto, poder verla de nuevo con ese contenido aumentado, por así decirlo, que nadie se piense en cosas como de gafas de 3D ni nada de eso, que de momento ahí no hemos llegado. Pero bueno, por ponerte un ejemplo, el año pasado, que fue cuando lo estrenamos por primera vez, también parte o sea, un poco el punto de partida conceptual de todo es cuando yo llego a tomar las riendas del festival, es como, vale, tenemos esto, esto y esto, ¿cómo podemos dar una vuelta y cómo podemos hacer además que cosas de estas como de marketing y tal, lo llaman eventualizar, ¿no? Que suena un poco asqueroso, citando a Santiago Lorenzo. Pero bueno, no deja de tener su parte de razón, porque es como si cada cosita con un poquito de esfuerzo y de originalidad y de creatividad le das una vuelta para hacerlo especial, yo creo que sí que el público que asiste se va con otra sensación. Entonces, el año pasado teníamos una exposición de Fernando de Felipe, del dibujante de cómic, que tiene un universo así como muy macabro, y ya la propia exposición estaba montada como si fuese un poco como una especie de sanatorio, ¿no? O de prisión, una cosa así. Entonces lo que hicimos fue citar a los espectadores en la puerta del Teatro Solón Cervantes. Vinieron como gente un poco ataviada como de mezcla de guardas de seguridad de prisión y como una especie de psiquiatra a pasar lista, y entonces todos los públicos pasaron a ser pacientes / reclusos, se les tapó los ojos y se les llevó agarraditos de una cuerda hacia un sitio que ellos no sabían, ¿no? Cuando abrieron los ojos estaban dentro de un espacio a oscuras, lleno de humo y tal, que cuando se reveló era dentro de la exposición, ¿no? Entonces pudieron ver la exposición en ese contexto como tan particular, y luego además en ese contexto de la expo se hizo una proyección de varios cortometrajes de terror, ¿no? Entonces era como, vale, esto podría haber sido un pase de cortos de terror y noche de terror y tal, no sé qué, y lo hemos hecho así muchas veces y tal, pero yo creo que la gente que fuese allí seguramente tenga una experiencia muy diferente, ¿no? Bueno, pues con La Desconocida de Pablo Maqueda no podemos contar nada. Ya sabemos que ellos no quieren que contemos el final, no lo vamos a hacer, pero nosotros tampoco te vamos a contar el principio, que es cómo va a arrancar la cosa. Así que simplemente citaremos al público en la puerta del teatro y a partir de ahí lo que pase ya está por ver. Y el clásico es El Gran Lebowski, de los hermanos Coen, y que se va a proyectar en el único sitio donde debería estar permitido proyectarse la película El Gran Lebowski, como es una bolera. ¿Cómo va a ser esta proyección? Claro, esto, vamos, para mí es el único lugar en el mundo, ¿no? Donde puedes ir al cine, beberte un ruso blanco y jugar a los bolos a la vez, que es, bueno, en Cuadernillos, que es un centro comercial de la ciudad, también en esa aspiración de llegar a todos los públicos y llegar, y como estar presentes en los sitios donde a priori se podría partir desde el prejuicio que no compartimos públicos o gustos o tal, como son unos multicines de centro comercial de las afueras de las ciudades, como bueno, todos sabemos, ¿no? Cómo está el mundo de la exhibición hoy en día, ¿no? Pues imagino en Alicante no sé cuántos cines quedarán, ¿no? Pero al final los únicos sitios, o sea, los únicos cines que van sobreviviendo en muchos sitios donde han cerrado los cines pequeños de ciudad y donde no hay proyectos públicos que mantengan como proyecciones semanales, como es en Alcalá de Henares con el Cine Club, ¿no? Que todas las semanas proyecta cine en versión original y tal. Lo que queda ya, antes había 3, 4 cines, ahora lo que queda es el centro comercial. El público que va al centro comercial y que paga su entrada todas las semanas y todos los fines de semana para verse su Super Mario, su Barbie y sus cosas, también somos nosotros. Es decir, son películas que yo voy a ver al cine y también queremos llegar allí. ¿Y cómo llegar? Pues un poco con esta cosa de donde nos criamos, que es en estas pelis de culto, ¿no? En este cine, pues eso, que igual ya ha pasado un tiempo y han generado como todo un grupo de seguidores alrededor.
Y claro, este año era el 25 aniversario de Gran Lebowski y resultaba que teníamos este espacio donde estaban los multicines, habían abierto una coctelería y habían abierto el año pasado una bolera. Entonces esto ya es casi, si citásemos a Alan Moore, como una cosa ya mágica, ¿no? De hipersigilo, de conjuros, como, bueno, esto tiene que pasar. No puede ser que tengamos esta oportunidad y que no la aprovechemos, ¿no? Entonces, nada, de cabeza estrenamos al cine de culto, que no sé dónde nos llevará en futuros años, pero ahí que se pasó y bueno, fue también una alegría. Sucedió ya la semana pasada respecto a cuando estamos grabando esto, fue el 21 de octubre, también por ir precalentando un poco al público y por empezar a ofrecer actividades también que desaturasen un poco todo el fin de semana, volviendo un poco al principio, para que el primer fin de semana lo que brillen sean las secciones oficiales con los cortometrajes, ¿no? Es decir, como que siempre una manera de que no te lo coman el resto de actividades es ponerlos en valor con eso, ¿no? Es decir, como el gran pase va a ser el de los certámenes de cortos, ¿no? Pues lo llevamos a otra fecha y la verdad es que arrancamos con un sold out, o sea que estamos muy, muy contentos. Y vamos con el gran nombre que va a sonar en este festival, que es Pedro Almodóvar, seguramente el cineasta español vivo más importante. Es muy curioso porque hemos hablado de nombres como Julián Henningson, Lorena Iglesias, Santiago Lorenzo, y ahora hablamos de Almodóvar. Puede parecer que hay como un salto, pero tiene mucho sentido que un nombre como Almodóvar esté en el cine, porque creo que Pedro Almodóvar es muy al cine. Bueno, desde luego, no sé si Almodóvar es muy al cine, los al cinéfilos somos muy de Almodóvar. Y no solo porque nos suena el nombre, pero claro, o sea, el cine de Almodóvar es alucinante a todos los niveles, pero por ejemplo te vas a las primeras películas y tiene un rollo, o sea, yo digo que he hecho yo para merecer esto es nuestro Kill Bill, ¿no? Es decir, ya quisiera Uma Thurman sujetar la katana como sujeta Carmen Maura ese hueso de jamón, ¿no? Es decir, que sí que es un cineasta que siempre está a la vanguardia, incluso ahora, pues eso, con Extraña forma de vida, ¿no? Que es el cortometraje que viene a presentar, es un lujo que pues como tú decías, como uno de los principales nombres de nuestro cine, quizá el director más internacional, de repente vuelve al cortometraje y no de manera anecdótica, ¿no? Es decir, no solo que haya vuelto, pues, como lo hizo aquí o cuando hizo la voz humana, sino también dentro de sus propios largometrajes. En Hable con ella hay un corto, este corto maravilloso de cine mudo. No recuerdo qué otra película estaba de la concejala caníbal con Carmen Machi, ¿no? Me parece, no sé si o sea, como que de repente es un formato al que él tiene mucho cariño. Este año ha publicado además su libro de relatos El último sueño, que no deja de ser una tú lo lees y quitando pases que son un poquito más de diario, ¿no? Como más de reflexiones personales, los que son piezas de ficción, y dices, pues que estos sean unos cortometrajes alucinantes, ¿no? Hay uno de un vampiro que de repente se mete en un convento de clausura, ¿no? O sea, cosas así que son una auténtica maravilla, y que encima el director pues tenga la generosidad de venir a presentar el corto al festival. Para nosotros es un regalo. Sí que hay que decir que nuestra relación no solamente con él y con su cine, sino con el Deseo, con su productora, viene de hace mucho. Hemos colaborado, siempre han estado abiertos a colaboraciones. Yo recuerdo uno de los primeros trabajos que yo hice en el festival fue comisariar una exposición sobre cine y cómic, y recuerdo escribir con esos 19 años o 20, muy tímidamente, a su productora preguntándoles por unos storyboards que había hecho Carlos Jiménez para Hable con ella y para El Espinazo del Diablo, que era una producción de Deseo, tal, y súper amables, respondieron, lo mandaron. En su momento se ha expuesto también fotografías suyas, hizo una exposición con fotografías hechas por él junto con Carlos Saura e Iván Zulueta, una exposición muy chula. Sí, se han hecho exposiciones también de sus direcciones artísticas, de muchas cosas. Entonces, digamos que es una relación que viene de largo, pero en este caso, además, especial agradecimiento a Lola García, que ha sido quien ha mediado y quien nos ha dado el apoyo y el cariño desde el inicio. Y este año, bueno, pues también por un cúmulo de suerte y circunstancias, pues ha sido posible, y la verdad es que nos hace mucha ilusión, claro, que tenerle allí. Y ya para finalizar, me gustaría que te refirieras al equipo. Hemos tenido y tenemos en vídeo rodando a Pedro Toro, el director artístico de Alcine, pero el festival no solo es Pedro Toro, hay mucha gente detrás aportando sus ideas, su trabajo, su creatividad. Háblame un poco del equipo que formáis Alcine y que habéis hecho esta grandiosa programación.
Bueno, pues tiene dos piezas fundamentales y sin las que yo no estaría aquí hablando contigo ahora, que son Luis Mariano González y Annette Solz, que han sido las personas que han sacado el festival adelante durante pues eso, los últimos casi, bueno, más de 20 años en el caso de Luis Mariano, que ha sido, para mí todavía se me hace raro no hablar de él como director, aunque ahora ocupa una posición como más de coordinación técnica o de director técnico, es la persona que sufre o me ayuda a hacer toda la parte burocrática del festival, que en un festival además que es puramente nace de una entidad municipal, pues no es algo pequeño. Y Annette Solz desde la parte de coordinación y un poco también responsable fundamental del despegue internacional del festival desde hace 15 años cuando se abrió al Festival Europeo y demás. Sin ellos pues no sería posible esto. Más allá, luego hay gente que, claro, un festival con 50 ediciones, ¿no? Pues ha habido mucha gente que ya pues se ha ido jubilando, ha ido dejándolo, pero por ejemplo Pepe es una de las, Pepe Martín es una de las personas que sigue hoy en día todavía apoyando el festival en diversas labores durante su celebración y también en los comités de selección y de programación. En ese sentido también, una de las cosas que hemos intentado y que creo que está funcionando muy bien es incorporar a ese comité de selección y ahora también de programación, ¿no? Pues a nuevas voces, gente que está pues, trabajando en crítica o en programación desde puntos de vista como más nuevos y invitarles a que se sumasen y no solo que se pasasen todo el verano viendo cortometrajes, que es lo que hacemos para estas elecciones, sino que una vez que estuviesen, pues se viniesen a presentar las películas. Hemos hecho, por ejemplo, que lo vamos a sacar ya, un podcast que se llama Al cine al oído, donde hemos dedicado un programa específico a cada uno de los diferentes programitas que tenemos, que además, pues gente que estéis escuchando esto y que no podáis físicamente asistir al festival, yo creo que entre el podcast y la programación del podcast, o sea, la programación del festival que está disponible en Filmin, puedes hacerte una versión online del festival bastante cercana, ¿no? Y luego, como bien sabes, pues no hay tanto contenido que hable con profundidad del cortometraje y del corto contemporáneo, de los directores y directoras que están haciendo obras ahora, ¿no? Y ellos además pues lo tienen muy trabajado y van a los festis y se conocen, pues este ha venido de no sé dónde y estuvo presentándolo en no sé cuál sitio y tal. Entonces la verdad es que ha sido una incorporación que ha sido todo un chute de energía y es un equipo modesto pero grande. Tenemos a Fandom también, que es una agencia que ejerce todas las labores de producción. A Equipo Sopa, que nos hace todo el diseño, que también es otro lujazo, ¿no? Tener a gente que viene de hacer toda la identidad visual de La Mesías, por ejemplo, ¿no? De series muy grandes. De repente, pues bajarse a hacer, a pensar la imagen del festival con nosotros, a hacer los trofeos, a hacer todo el universo visual, ¿no? Entonces, la verdad es que estamos muy afortunados, ya digo, desde los grandes nombres, pues hasta la gente que viene a hacer prácticas de sus grados de comunicación o de escuela de artes o de tal y que deciden que al cine es el sitio en el que quieren pasar unas semanas, unos meses haciendo sus prácticas. Pues eso, sin ninguna de todas esas partes no sería posible hacer el festival, claro. Y una última reflexión, Pedro. Como al cine siempre está innovando, buscando nuevas formas, darle la vuelta a las cosas, no sé si planteas cómo va a ser el futuro del cine. ¿El futuro próximo, reciente o dentro de muchos años? Como un festival que le gusta innovar tanto, piensa en cómo van a ser unas futuras ediciones de Al Cine. Bueno, lo bueno de innovar es que si aciertas ya no necesitas innovar, o sea, ya se convierte como en el estándar, ¿no? Es decir, como que eso se va sentando y ya va funcionando solo, ¿no? Pero bueno, bromas aparte, yo sí que tenía la intención, ¿no? Y también lo cuento siempre con esta referencia, de que nuestro festival se convirtiese en una especie de Benjamin Button, ¿no? De los festivales, ¿no? Que sea un festival que cuantos más años cumple, pues más joven o más infantil se va volviendo en ese sentido como de ser curioso, de mirar las cosas de una manera nueva, ¿no? De no asentarte en lo ya establecido. Y creo que lo bueno o lo malo, yo prefiero pensarlo como en algo bueno, es que no solo el cine, sino que la industria audiovisual y el lenguaje audiovisual
es tan cambiante y es tan mutante y va cambiando tan rápido que solo con intentar estar al tanto de lo que pasa, ¿no? Y seguir el ritmo de los tiempos, pues ya te van dando un poco las cosas solas, ¿no? Yo qué sé, pues eso, hay un campo muy interesante para explorar en el mundo de la ficción seriada, ¿no? De las series, que ya hemos empezado además de la mano de un festival amigo como es Serializados, a hacer cositas desde el año pasado. Este año acogemos también un showcase de pilotos, que en el fondo no dejan de ser cortometrajes, ¿no? Entonces, como ir viendo un poco por dónde se va moviendo el mundo, por dónde se van cogiendo. Este año hacemos también nos estrenamos con una cosa que hemos llamado Film Jam, que es una maratón para hacer películas y cortos en 72 horas, donde admitimos tanto películas en formato horizontal como vertical, ¿no? Vamos a ver también qué pasa con esos nuevos lenguajes, por qué no podemos proyectar en vertical dentro del teatro, ¿no? Y dentro de la gran pantalla. Vamos a ver qué sucede por ahí, ¿no? Entonces, bueno, es ir probando, también haciendo ensayo-error, ver lo que te funciona, ver lo que no, ver lo que puedes hacer de otra manera e intentar mejorar, ver también la respuesta del público. Este año, como te decía, parte de esa relación con los públicos también es que ellos tengan una vía de contarnos qué es lo que les ha gustado más, qué es lo que menos, y bueno, pues intentar hacer sobre todo eso, un festival para la gente que sorprenda y satisfaga a partes iguales en un mundo ideal, ¿no? Pues en este Vivir Rodando hemos tenido a Pedro Toro, director artístico de Alcine, del Festival de Cine Alcalá de Henares, que se celebra entre el 2 y el 12 de noviembre. Si sois de Madrid estáis obligados a ir. Si no sois de Madrid, bueno, Madrid, un viaje para poder ir y disfrutar de este festival, yo creo que es algo que todo el mundo debería pensarlo, todo el mundo que le guste, digamos, el cine, pero más allá, que le guste pasárselo bien, porque lo que vais a ver es unos días con muchísima creatividad. En este programa solo hemos hecho unas 4 pinceladas de lo que va a haber, porque todos los días hay cosas muy interesantes. Pedro, muchas gracias por haber estado aquí. Pues nada, muchísimas gracias, Raúl, y nada, un placer estar aquí, estar charlando contigo. Sigo de hace tiempo y ha sido un placer poder ponernos cara y voz, aunque la gente pues solamente se quede con esta última parte. Y a todos vosotros, hasta el próximo programa.